compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. El mensaje recibido fue Carlos González Vallejo en la letra. Carlos González Vallejo. Construyendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún Fallecido. espera. Y Numa Morales, interpretación. Con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. ¿Cómo no hablar de él si su voz me quema dentro? ¿Cómo se llama el disco? Al Padre Cacho. El disco en sí se llama Memorias del Pago. El CD se llama Memorias del Pago. La canción Al Padre Cacho. Al Padre Cacho. Al Padre Cacho. La pueden bajar desde internet en www.raicesuruguay.com. Acá sin punto, ¿no? Raíces Uruguay todo junto. Todo junto. Raicesuruguay.com. Bueno, esto es bellísimo. Es una canción que se llama Al Padre Cacho, que tiene letra de Carlos González Vallejos y está interpretada por Numa Moraes. Ustedes la pueden bajar si quieren por www.raicesuruguay.com. 20 años de la muerte del Padre Cacho. ¿Es así, Julio? Julio Romero, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Cristina. Muy agradecido por esta invitación para estar presente acá en el programa. Sí, el 4 de septiembre de este año se cumplen 20 años de la partida del Padre Cacho, ¿no? Yo quiero contarles a la audiencia que yo no me olvido más de ese día. De mañana, muy temprano, me llama la escribana Olga Valdomir, que era muy amiga de él porque ella, además al defender los animales, el Padre Cacho tenía una veterinaria que curaba los caballos de los carritos. Él se preocupó de que los clasificadores tuvieran un lugar donde pudieran llevar al caballo, y también no solo atendían los caballos, atendían los chanchos que muchas veces los clasificadores tienen como adicional para lo que es su trabajo, ¿no? Su valioso trabajo, ¿no? de recuperación de materiales que después la industria lo recicla y lo vuelve a la industria directamente. Bueno, y ese día de mañana me llama la escribana Valdomir y me dice: Cristina, acaba de morir la mejor persona del país. Yo le pregunté: ¿la mejor persona del país? Por teléfono me dijo. No se equivocó. Sí, murió el Padre Cacho. Y yo lamentablemente no pude ir al entierro, que bueno, todo el mundo comentó lo que había sido, algo que no se vio nunca, ¿no? 4.000 personas, sí, y Sí. cerca de 40 carritos. En uno de esos carritos de los clasificadores marchaba el cajón de Cacho, Sí. cubierto con la bandera uruguaya, los niños tirando flores, y gente ya grande, curtida, llorando la partida de este hombre, ¿no? Que había dejado la vida por ello, ¿no? Entregó la vida por en ello. este momento, Julio, que se habla tanto de espiritualidad, no se puede hablar de espiritualidad si no se habla de servicio. Exactamente. Para nada. La espiritualidad es, por lo menos para mí, es entrega, amor y servicio. Por supuesto. Y el servicio a los más necesitados, ¿verdad? Exactamente. Y fue lo que cumplió el Padre Cacho. Y te digo más, ese día, yo estaba trabajando en otra radio en esa época, hace 20 años atrás, estaba en El Espectador, y llego y había un padre dioniano que se llamaba Rodolfo Bonzi, o Gonzalo Bonzi, Rodolfo Bonzi. Rodolfo de la Gruta. El de la Gruta de Lourdes. Sí. Entonces le dije: padre, ¿vio que murió el Padre Cacho? Y me dijo, él es un gran misionero también, Sí. Bonzi, me dijo: sí, acaba de morir un santo. Si estuviéramos en la época de San Francisco de Asís, ya era santo, Sí. porque el mismo pueblo lo elevaba, es santo de día, Claro. santo de día. Y la calidad el carácter de santo está en cada uno de esa gente, ¿no? De la gente por la que él se la jugó,
porque él no tuvo un compromiso de vida. A él lo lleva una convicción religiosa a ir ahí al barrio. Él hace su primera experiencia en Rivera, en un barrio muy pobre de allá Rivera, que es Pueblo Nuevo. Ya le tiraban Sí, los más desvalidos. Sí, sí, sí. Y allá no lo puede concretar por dos motivos. Uno, porque esa experiencia la estaba desarrollando con dos sacerdotes más. Pero padre... yo vi una foto que tú trajiste, sí, que ya estabas viviendo de madera. en una casilla de madera. En una casilla de madera. Y la sonrisa y la felicidad que tenía él era... Sí, sí. Porque ¿qué pasa? Él se ordena sacerdote en Córdoba en 1959. Él nace en 1929. Con 30 años se ordena sacerdote en Córdoba, como decía. Y bueno, sus tareas por los salesianos era estar en los colegios. Allá estaba en el colegio del Rosario, en Paysandú, pero él no se sentía. Él sentía que a Jesús lo iba a encontrar entre los pobres. Y allá lo salió a buscar. Y hace su primera experiencia con dos sacerdotes más, como decía, con Eulalio Landa y con José Carcabelos, en Pueblo Nuevo de Rivera. Y ahí no se puede concretar esa experiencia por dos motivos. Uno fue que Eulalio Landa, que era uno de los sacerdotes, tuvo una regresión psicológica, una persona mayor, no pudo llevar adelante todo eso, esa experiencia, y tiene que venirse a atender a Montevideo. Entonces Cacho y José Carcabelos van a hablar con los superiores salesianos y piden reemplazarlo. Y bueno, ahí es cuando los superiores le dicen que no, o se hacía con ellos tres o no se hacía. Y otro de los motivos, porque yo seguí indagando para el libro del que estamos hablando es Un Cacho de Dios, que reúne toda la experiencia de Cacho en Rivera y en Montevideo. Ahí Cacho era perseguido por la dictadura de aquel entonces. Lo que desarrollaba Cacho de crear conciencia en la gente pobre del barrio no era bien visto, y es expulsado de allá Rivera, y allá se viene por el año 1977, llega acá a Montevideo. Sus primeros contactos con el obispo de aquel entonces, que era Monseñor Carlos Partelli, lo llevan a ser destinado a una parroquia. Él pide ser destinado a una de las parroquias con cercanía al barrio más pobre de Montevideo. Y bueno, ¿cuál era en ese momento el barrio más pobre? Y antiguamente, hoy se le llaman asentamientos. Antiguamente todos sabemos que se llamaban los cantegriles de Aparicio Saravia, gente muy humilde. O sea, hay que tomar en cuenta que en 1950 se produce una sangría de la campaña, y muchos de los campesinos vienen como tabla de salvación, vienen a Montevideo a tratar de buscar algún empleo o algo, y en muchos casos se estacionan o logran establecer su vivienda muy precaria. Estamos hablando de ranchitos que son de costaneros y por allí, por chapas muy Aparicio, humildes. Aparicio Saravia y Timbúes, en lo que es entre Aparicio Saravia, entre San Martín y General Flores, por Aparicio Saravia. Sí, yo pasé una vez por allí, me acuerdo, con la escribana Olga Valdomir, que estaba también castrando animales de toda la zona y todo, ¿no? Y ella me dijo, acá era la obra del padre Cacho. Y está muy 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 interesante el tema de cómo Cacho llega a esa parroquia. Y Cacho salía todas las mañanas, mate por medio, a conversar con los vecinos, a tratar de interiorizarse, porque él no quería llegar al barrio pobre si no era invitado, ¿no? Ahí mismo, o sea, la parroquia la parroquia de Pozzolo es donde hoy descansan los restos de Cacho, descansan en esa parroquia. Está en la calle Pozzolo, a escasos 100, 150 metros de la cancha de Peñarol, muy conocida, las Acacias. Y bueno, ahí Cacho salía a hacer esas excursiones por el barrio, y a la parroquia iba una señora muy humilde, que era mucama, ella hacía limpiezas, pero su corazón solidario la llevaba a tener un merendero en su casa. Esa señora se llama Dora Paredes, vive, hoy en día está viviendo en Suecia. Esta señora lo invita al padre Cacho que vaya a conversar con los jóvenes, sí, porque que estaban en situación de él no quería meterse, él quería ser invitado. Él quería ser invitado, exacto. Sí. Entonces esta señora le dice, bueno, va desesperadamente a buscar un sacerdote para que vaya a hablar con los jóvenes que estaban en peligrosidad de caer en la delincuencia, ¿no? Entonces Cacho va, habla con ellos, hasta que uno de ellos un poco lo desafía, le dice, claro, usted padre viene, nos habla muy lindo, pero después se vuelve a la parroquia. Y para Cacho sintió una felicidad tremenda, porque ahí era de alguna manera invitado a vivir.
y Cacho redobla la apuesta y le dice, bueno, si ustedes me invitan a venir a vivir acá, si me consiguen un lugar, me vengo a vivir con ustedes. A la semana lo estaban mudando. ¿Y él dónde se mudó? Y se mudó para una vivienda de material en el barrio Plácido Yauri, una vivienda que los vecinos me decían que pasaba un frío tremendo ahí, todo muy humilde, pero de material, con techo de chapa, viviendas de municipales. Y al poco tiempo a Cacho le golpean la puerta una familia que había sido desalojada, y Cacho le da para vivir en esa casa donde él estaba viviendo. Se muda a una casa de enfrente por un tiempito más y se hace construir un ranchito en el San Vicente. En el barrio San Vicente. En el barrio San Vicente, que es donde se inicia la obra del padre Cacho. Claro. Porque ahí estamos hablando de que Cacho llega a Montevideo desde Rivera, de su primera experiencia, en 1977. El 24 de mayo de 1978 da su paso a vivir en el barrio Plácido Yauri. Para 1979 querían expulsar unos 78 ranchitos que estaban sobre terrenos privados, que esos terrenos se iban a rematar porque pertenecían al Banco Central. Entonces van a buscar a Cacho a ver qué podía hacer, y Cacho se convierte, hace como si fuera un puente entre Carrasco, Estela Maris de Carrasco, y el barrio, porque ahí en Estela Maris de Carrasco había un sacerdote, Ramírez, de apellido Ramírez, y el padre Daniel Bassano, que ya habían hecho su experiencia en la parroquia donde Cacho había llegado al barrio de las Acacias, y sabían toda la realidad del barrio, ¿no? Sí. Entonces ahí estaba surgiendo un grupo que se llamaba Juntos Podemos, que querían colaborar con los barrios carenciados. Al frente de ese grupo estaba Elisita Bordaberry, hermana de Juan María Bordaberry, y entonces empiezan a tener las primeras reuniones, y lo primero que se consigue es detener la expulsión de esos ranchitos que estaban ahí. Se compran los terrenos y se empieza a hacer la limpieza de los terrenos, y se empiezan a construir los bloques. Se consiguen las bloqueras para hacer los primeros bloques. La gente no pide las viviendas primeramente, sino que piden construir un centro comunal para poder reunirse, poder llevar los piletones para poder lavar la ropa ahí. Sí. Y eso fue el primer logro, ¿no? Y con qué orgullo lograron tener un centro comunal. Donde se pudieran reunir, donde pudieran lavarse la ropa, porque no tenían agua. Hasta ahí llegaba el agua después. Y después se empiezan a construir las primeras viviendas. Entonces, para Cacho, como él dice en una carta que me gustaría leerla, que esta carta la encuentra el padre Daniel Bassano en una caja de zapatos cuando estaba ordenando las cosas después de la muerte de Cacho, estaba ordenando todas las cosas de Cacho, y encuentra esta carta en una caja de zapatos que dice lo siguiente. Esta es una carta que pertenecía al padre Cacho, ¿no? Decía: siento la imperiosa necesidad de ir a vivir a un barrio de pobres y hacerlo como lo hacen ellos, no como táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como gesto profético de nada, sino para encontrarlo de nuevo a él, porque sé que vive allí, que habla su idioma, que se sienta a su mesa y que participa de sus angustias y esperanzas. Tampoco como un padre despachador de sacramentos, sino como alguien que va a hacer junto a ellos una vivencia de fe, un camino compartido. Tal vez pueda decirles en su idioma de dolor y frustración que allí en medio de ellos está Él, el que puede cambiar la muerte en vida, la negación en esperanza. Cacho no quería llegar como un padre despachador de sacramentos, como decía, ¿no? La gente le pide dar la misa para agradecerle a Dios por las viviendas que habían conquistado. Y ahí recién... y a Cacho lo conmueve de que le pedían la misa para los miércoles. Entonces Cacho les explicaba que la misa se daba los domingos, que bueno. Entonces la gente le insistía: no, nosotros queremos el miércoles, porque después Cacho entendió que el miércoles era el día que se construyeron las primeras, se hicieron las primeras entregas de vivienda. Entonces ahora, era como un agradecimiento. Ahora, ¿no? en este momento en que el mundo está al revés, sí, siempre estuvo al revés, pero ahora más que nunca, sí. Qué maravilla es ver a alguien que realmente sigue los pasos
de Jesús como él los marcó, claro, ¿no? Claro. Esta es la verdadera espiritualidad. Claro, era muy fácil. El camino de Cristo. Claro, para él era muy fácil elegir la comodidad de una parroquia y quedarse ahí, Pero haciendo bautismo, casamientos, claro. Que no digo que esté mal que los otros sacerdotes lo hagan, y no sería una maravilla seguir lo que hizo Cacho. Para ser Cacho habría que nacer otro Cacho, y es muy difícil. Yo pienso que ya son conciencias de santos. Claro, ya nacen santos. Es consagrar su vida, sí, por lo más pobre, y elegir por el camino más difícil, el de espinas. Y claro, es el camino de Jesús. Claro. Entonces Cacho, vamos a tomar en cuenta, su convicción religiosa lo lleva a encontrar a Dios entre los más pobres. De ahí sentía el llamado. Pero él se hace eco del Concilio Vaticano de la década del 60, en donde se decía, bueno, la iglesia tenía que estar más cerca del pobre. Entonces Cacho toma esa bandera y se va a hacer lo que decía el Concilio Vaticano, es la reunión de todos los obispos de América Latina, en donde determinan los pasos a seguir por la iglesia. ¿Fue ahí cuando se dio el lema la opción preferencial por los pobres? Exacto. Antiguamente, por ejemplo, la misa se daba de espalda a la gente. Sí, se daba en latín, sí, entre otras cosas. Entonces hubo una cantidad de cambios. Y Cacho tomó esa bandera y no hizo más que lo que dictaba la iglesia, la gran iglesia. Un gran visionario, además, como fue Juan XXIII. Le dio venir que venía un cambio en el mundo y que tenía que cambiar la iglesia. Exacto. Entonces Cacho tiene su primer desprendimiento de lo personal y el sentido de propiedad cuando entrega su casa y se hace construir un ranchito. Quiero dejar para lo último lo que a mí me conmovió de Cacho, prácticamente cuando estaba con un hilito de vida, porque él después se enferma. Pero quiero decir que Cacho no dejó de lado, por ejemplo, habíamos hablado de lo que eran las veterinarias, ¿no? Se preocupó de que tuvieran las veterinarias para poder cuidar a los caballos de los clasificadores. Él dignificó el trabajo del clasificador, él salió con los clasificadores a ver qué era lo que sentían. Y salía de noche en maquiadas con los carros. Claro, era una época que habrían muchos menos carritos, ¿no? Había muchos menos carritos. Claro. Hoy en día es muy fácil de decir, sí, esta gente que revuelve la basura y tira acá y tira allá, todos tenemos un poco de culpa, porque la persona esa que uno ve ahí es una persona que lleva dignamente su cuota diaria para que su familia salga adelante. Es gente muy esforzada. Y yo leí en la revista Umbrales que Cacho en aquella época se daba cuenta, estamos hablando de más de 20 años, porque hace 20 años que murió, o sea, a los 30 años atrás, se daba cuenta que habían chiquilines que eran muy buenos, pero como él no tenía apoyo realmente, sabía que iban a entrar en la delincuencia. ¿Sabe lo que hacían? Por ejemplo, Cacho solía andar en una bicicleta y muchas veces la dejaba en la puerta de algún almacén y esa bicicleta era robada. Entonces a las horas venían y se la ofrecían de vuelta a Cacho. Y era la propia bicicleta. Entonces la gente le decía, pero Cacho, ¿por qué no los denunciás? Es tu bicicleta. Y dice, y que me roben a mí, dice, que me roben a mí todo el tiempo, así no roban a otro. Y él agarraba y pagaba por esa bicicleta. Sacaba de su... Él bancaba las ollas populares, o sea, él mantenía las ollas populares a través de su sueldo magro de sacerdote, ¿no? Muchas veces ¿Y del gobierno nunca tuvo apoyo? Y del gobierno yo creo que Cacho fue usado por varios políticos, porque Cacho, sin quererlo, él era un líder natural. Él estaba al frente del Movide, y el Movide era lo que nucleaba todos los asentamientos, y bueno, era una buena tajada de votos si ese político venía y se sacaba un par de fotos en el barrio. Entonces muchas veces lo venían a visitar los políticos y le decían, Cacho, se sacaban 2 o 3 fotos con Cacho y le daban una tarjetita, decía, con lo que necesite, vas por el palacio, me lo pedís, y traemos esto, traemos lo otro, todo promesa. Sí. Y muchas veces lo dejaban a Cacho esperando, chupando frío, y Cacho se volvía desesperanzado, o sea, por el hecho de
de que no poder concretar esas promesas, ¿no? Que muchas veces los mismos políticos. Y entonces incluso para Cacho fue un factor distorsionante para el barrio, que él trataba de que todos se unieran y remaran juntos para poder traer los beneficios para el barrio. Cuando entra la democracia, había algunos partidos que entregaban tarjetitas por las famosas surtidos. Entonces cada uno empezaba a resolver su problema de barriga y se perdía esa solidaridad de sacar al barrio todos juntos adelante, ¿no? Entonces Cacho tuvo que luchar hasta contra una tarjetita. Pero lo que hay que destacar de Cacho es los valores de la solidaridad, de entregarse no por un día, sino entregarse por el resto de sus días. Yo tengo que destacar, o sea, cuando yo investigué, para mí todo esto lo cuento desde adentro. O sea, yo vivo 14 años en Colón, el barrio donde yo nací, y al cual amo, y me toca mudarme para el barrio donde estaba Cacho. A 1,5 cuadras voy a vivir de donde estaba Cacho haciendo su experiencia, y yo ahí vivo 29 años, que también lo quiero muchísimo al barrio, porque he descubierto valores de solidaridad muy grandes. Yo quiero a toda esa gente, y yo creo que muchas veces solemos hacer juicios de valor. Lo que está de propios para allá abajo, son todos chorros. Estigmatizar los barrios, ¿no? Y cuando solo hay que ver los ómnibus cómo salen, cómo parten todas las mañanas cargados de gente que van a trabajar. Entonces lo que pasa es que son cinturones de la ciudad, como decía el padre Rodolfo Bonzi, cuando estaba allá en la Gruta de Lourdes y los ómnibus no entraban. Son reservatorios de mano de obra barata, y a muchos gobiernos no les interesa solucionar los problemas. Yo veo hoy con cierta estoy muy contento de que se está construyendo un liceo, ya se está terminando en el barrio Bonomi, otro liceo en las cercanías de San Martín y propio se está construyendo. Entonces, ¿qué es lo que le falta a estos barrios? Le falta matar los ocios de los niños que tienen malos espejos, y los espejos son aquellos que no trabajan y que de repente están delinquiendo. Que esos niños no vean esos espejos equivocados, y que sí vean los espejos de aquellos que van a estudiar o que van a trabajar, y que sí los hay en el barrio, y muchos son los más que hay en el barrio. Entonces falta dedicar, yo no digo que saquen los cuarteles, que son decenas de cuarteles que están en los barrios más pobres, pero que utilicen parte del terreno de esos cuarteles para construir canchas, que hagan campeonatos de fútbol, que los chiquilines puedan consumir sus energías en cosas sanas, ¿no? Julio, realmente es un placer hablar contigo. Les cuento a la audiencia que es autor de Un Cacho de Dios, un libro que va a ser presentado. Sí, quería decir eso. El libro, quería ya decir, va por la segunda edición. La segunda edición. Se agotó la primera en 35 días. El libro recibió una bendición apostólica del Vaticano. Esto se suma a todas las que ya habían, que fue declarado de interés nacional, intercultural, interés municipal. Ahora el Vaticano, el 26 de junio, manda una nota. El libro llegó al Vaticano por intermedio de la Anunciatura Apostólica, al cual le agradezco mucho a Guido Pecorari, y es presentado en su 7ª presentación. Hicimos 3 en el interior y 3 en Montevideo. Bueno, ¿cómo se pueden poner? Va a ser en el Palacio Legislativo. Qué bueno. Va a ser en la sala, que invitamos a los oyentes también, va a ser en la sala Francisco Acuña Figueroa el 31 de julio de este mes, por supuesto, ¿no? A las 19 horas. Y todos aquellos que quieran comprar el libro, sí, se pueden dirigir. La más fácil es dirigirse a Red Pagos. Pueden ir a Red Pagos, bueno, a cualquier Red Pago del país, y lo piden, insistan, porque el libro físicamente no está ahí, pero tienen que le toman todos los datos y se lo mandan en 4 días. Bien. Y si no, en Paulinas, en la librería Paulinas, en Colonia y Yaguarón. Colonia y Yaguarón, ahí lo pueden conseguir. Librerías Pocho, Posito Libros, y si no, librerías Lea. Y bueno, si no, si puedo dejar un teléfono nada más para dejar al aire, a aquella persona que quieran, yo se los puedo alcanzar hasta la casa incluso, es el 22 15 9940, que es un teléfono fijo, y si no el 094 851 726. Bueno, les decimos a la audiencia que Julio Romero, autor de Un Cacho de Dios,
de este libro maravilloso. Va a estar junto a nosotros el próximo domingo a las 21, de 21 a 21:30. Vamos a ver si hacemos contacto con otro de los padres misioneros también, que Sería conocieron buenísimo. al padre Cacho, que vamos a tener más Y vamos tiempo. a seguir contando anécdotas de Cacho que son maravillosas, Divino, maravillosas. ¿cómo no? Hablando de solidaridad. Ay, qué lindo, gracias.